de Dios o prenderla en tu celular en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Libro de Mateo capítulo 11 versículo 12. Vamos a dar lectura a esta palabra y voy a leerla en dos versiones diferentes para que podamos entenderlo un poquito más. Mateo 11, 12, la palabra de Dios dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Estas son palabras de Jesús, trayendo a memoria y tomando como ejemplo a Juan el Bautista. Otra versión actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de ella. Amén. Y resalto esta última parte de esta versión actualizada donde dice solo la gente valiente y decidida. Pero no se olviden que la versión anterior que leímos dice violenta. Muchas veces hemos escuchado que solamente los valientes arrebatan el reino, pero no es solo el valiente. La palabra en su principal dice el violento lo arrebata. ¿Qué dice? El violento lo arrebata. Y en esta noche vamos a aprender qué es lo que Cristo nos quiso decir, tomando de ejemplo a Juan el Bautista y declarando que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Amén? ¿Vino con ganas de aprender? ¿Vino con ganas de obtener más sabiduría? Gloria a Dios, así me gusta. Vamos a orar por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, aquí ponemos en este momento este tiempo de predicación, este tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Rogamos, Espíritu Santo, que la sabiduría y el entendimiento en nosotros que viene del Padre y que queremos obtener del Padre se manifieste en esta hora. Ayúdanos, Espíritu Santo, a retener todo lo que nos edifique, todo lo que nos bendiga, papá, en el nombre de Jesús. Y con el poder y la autoridad que tú nos has dado, echamos fuera cualquier distracción o cualquier espíritu de distracción que quiera levantarse para interrumpir lo que el Padre quiere impartirnos en esta noche. Somos libres y llenos de tu palabra y tu presencia para tu gloria y honra, mi amado Dios. Amén y amén. ¿Cuántos pueden celebrar una palabra más que recibimos? Gloria a Dios. Amén. Volvemos a leer esta palabra, el primer verso. La primera versión dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una de las cosas que entiendo con este verso y con esta declaración de Cristo, de que no cualquiera arrebata el reino de los cielos, de que no es para cualquiera el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que Dios quiere en este año para tu vida y para mi vida es que seamos violentos, pero no la violencia que usted está pensando carnalmente en este momento. No vamos a andar a las trompadas para recibir la palabra del Señor, sino que violencia espiritual. Violencia espiritual. Dios quiere para este 2023 que su iglesia se despierte en una violencia espiritual, en un tiempo de conquista, en un tiempo de lucha. Dios quiere una iglesia definida. Dios te quiere en este año definido. Vas a vivir situaciones que van a llevar a definir ciertas áreas de tu vida, pero porque Jehová te está diciendo: te necesito despierto y violento para arrebatar lo que te prometí, para obtener lo que yo dije, para obtener la salvación, la sanidad del reino de los cielos. Hay algo que tiene que despertarse en nosotros y es esa violencia espiritual. Amén. Gloria a Dios. No te olvides que estamos hablando y le estoy hablando a gente espiritual, así que confío y anhelo que puedas entenderlo bien. Amén. Dios quiere en este año que tú avances. Ha sido bueno lo que pasó, pero tienes que ir hacia lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a entender un poquito por qué Jesús habló acerca de Juan el Bautista, por qué lo tuvo como ejemplo en este libro de Mateo capítulo 11 verso 12. Juan el Bautista, leyendo un poco su historia, que no es tan larga, es algo breve su historia, es muy poderoso. Es un hombre que no tenía pelos en la lengua. Juan el Bautista era un hombre con una palabra y una predicación certera, confrontativa. O te arrepentías y punto.
O te entregabas al Señor o te entregabas al Señor y punto. Esa palabra que muchas veces llevaba a que los judíos, los fariseos, los religiosos de ese momento se volvieran locos. Juan el Bautista era un hombre violento. ¿Cómo era Juan? Violento. Una de las palabras más conocidas que decía Juan era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él estaba bautizando. Un tip, un paréntesis. Juan el Bautista no era su apellido. Le decían Juan el Bautista por el ministerio que él hacía, que era bautizar. En aquel tiempo era común, muchos Juanes habían, Juan de acá, Juan de allá, pero a él se lo identificaba como Juan el Bautista, el que bautizaba, el que estaba en las aguas predicando y haciendo que la gente se arrepintiera y se acercara al reino de los cielos. Y él, mientras hacía esto, predicaba y decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo también, dice la palabra en el libro de Mateo, nos cuenta que Juan, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras. ¿Se acuerdan de esa parte? Que cada 2 por 3 le dice: arrepentiste, generación de víboras, como que le querés dar ahí un palazo. Juan lo decía. ¿Y sabe por qué se los decía? Porque los fariseos y los religiosos no querían ser menos. Veían cómo la gente se bautizaba, cómo la gente hacía caso. Entonces ellos decían: bueno, a ver, vamos a bautizarnos también. Y Juan les daba con todo, porque era un hombre de revelación y de entendimiento. Juan pesaba el corazón de los fariseos en ese momento y él le decía: ustedes son una generación de víboras, porque no basta solamente con decir mi padre Abraham, o yo soy hijo de Abraham, del padre de la fe. No basta solamente con eso. La fe no es solamente decir yo soy hijo de Abraham. La fe es algo espiritual, la fe es algo que se acciona. Ustedes tienen que entender que no basta solamente con decir yo soy hijo de Abraham. Ustedes tienen que cambiar su vida, ustedes tienen que cambiar su pensamiento, ustedes tienen que romper sus estructuras. Y Juan no tenía miedo a enfrentarse a los religiosos en ese momento, y era destacado este hombre por esta palabra tan dura que a muchos les dolía. Usted sabe que si usted se enfrenta a un religioso de estos tiempos, usted corre, su vida corre peligro de muerte. A ustedes lo podían agarrar y apedrear ahí de la nada o ejecutar ahí de una por lo que estaba diciendo. Pero Juan era un hombre violento, él no tenía miedo. No había lugar para miedo en su prédica, no había lugar para miedo en lo que él estaba haciendo para el reino de los cielos. Y eso es lo que tiene que vivir y tenemos que vivir tú y yo en este año. Dejemos de darle lugar al miedo, porque tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y el miedo obstaculiza que tú crezcas y que tú avances. Otra de las cosas que dijo Juan es que yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, estaba hablando de Cristo el Mesías, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Juan el Bautista era un hombre que confrontaba a los judíos en ese momento, porque los judíos, los fariseos de ese entonces, eran hombres de tradición. ¿Hombres de qué? De tradición. Ellos seguían la tradición de sus antepasados, y Juan vino a romper con toda tradición. Juan vino a romper con toda estructura de los antepasados, y esto le molestaba a los fariseos. ¿Por qué les molestaba? Ahora te voy a explicar un poquito. Porque el judaísmo en aquel entonces tenía como palabra, como enseñanza, como cultura y tradición de que solamente los extranjeros fueran bautizados por medio de las aguas para convertirse a su religión. Porque el verdadero judío, descendiente de Abraham, como tradición, ellos seguían la circuncisión. Pero si usted era un extranjero y quería convertirse al judaísmo, usted sí tenía que bautizarse para así estar apto y ser un hebreo más o un judío más. Entonces que Juan el Bautista se parara en el desierto, se parara las aguas, se parara las puertas de las ciudades y diga: ustedes tienen que arrepentirse y ustedes tienen que bautizarse, ustedes tienen que cambiar, ustedes tienen que pasar por las aguas para ser salvos, para tener un verdadero arrepentimiento. Lo que Juan le estaba diciendo a los judíos: ustedes son verdaderos extranjeros, ustedes son como los paganos, como los idólatras que vienen de afuera y se bautizan y realmente se entregan al reino de los cielos. Entonces los judíos se volvían locos. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo soy un extranjero si yo soy descendiente de Abraham? Y Juan les decía:
extranjeros si no se bautizan y se arrepienten. Juan el Bautista era un hombre que no tenía miedo a hacer públicamente una denuncia de un pecado aberrante que se estaba cometiendo en la política de aquel momento, en el reinado de aquel momento. Había ahí un hombre que quería la mujer del hermano, entonces pagó para tener la mujer del hermano, y Juan no se quedó callado ante esto. ¿Saben qué entiendo de Juan? Que él no era cómplice del pecado. Él veía el pecado que se estaba cometiendo, sobre todo en el área de gobierno. Y él dijo, no, esto así no es. Y lo voy a denunciar y lo voy a hacer público. Esto así no tiene que hacerse. Esto así no tiene que pasar. Amigo, amiga, mi amado, mi amada, si algo tenemos que empezar a hacer este año es definirnos de qué lado vamos a estar. Si vamos a ser cómplices del pecado, haciendo la vista gorda, lo que se está haciendo mal al lado nuestro, o si vamos a estar del lado del Señor, del lado del Todopoderoso, y en amor decir, mira, eso no se hace, eso no le gusta a Dios, eso no te trae bendición, eso no te trae crecimiento, más vale dejar de hacerlo ya que estás a tiempo. No, pastora, porque me van a echar del trabajo, voy a ser el buchón del patrón y que esto que lo otro. Yo prefiero ser la buchona del patrón a hacer vergüenza para mi Padre que está en los cielos. Yo prefiero quedar bien con el Señor a quedar bien con el hombre. Y no sé, será tan así, debe ser así, definición. Es un año de definición. Es un año donde Dios va a comenzar a ver quién está parado firme en la roca a pesar de que haya golpes, a pesar de que haya circunstancias difíciles. Dios va a comenzar a escoger. Dios va a comenzar a señalar. Dios va a estar viéndote. Dios va a estar viendo ahí. Si eres como Juan el Bautista, sin pelo en la lengua para predicar, sin miedo para predicar, sin miedo para hablar del reino de los cielos, o si vamos a ser uno más en medio de la multitud. Y sabes que no fuiste escogido para ser uno más en el medio de la multitud. A ti Dios te miró, a ti Dios te señaló, y llegó el Evangelio y llegó Cristo a tu vida para hacerte sobresalir en medio de la multitud, para que tu historia y tu generación marquen un antes y un después, para que no seas uno más en la esclavitud, sino que seas alguien libre, para que no seas uno más en la tiniebla, sino que seas alguien que la luz de Cristo resplandezca sobre manera natural. Bien. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 15 al 17, me describe también, según el ángel Gabriel hablándole a su padre Zacarías, cómo iba a ser Juan el Bautista. Más allá de lo que te vengo diciendo, de que entiendo y reconozco que Juan era un violento en el Señor, un hombre firme en la palabra que él daba y en lo que él hacía. La palabra de Dios en Lucas me habla de que Juan iba a ser grande delante de Dios. Qué tremendo que Dios mande un ángel y diga al hijo que va a venir en camino, aunque tú no creas, pero tu esposa está embarazada, va a ser grande delante de Dios. Y no solamente va a ser grande de Dios, sino que va a estar lleno del Espíritu Santo. Y no solamente que va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo, apartado, consagrado, sino que delante de Juan va a ir mi poder y el espíritu del profeta Elías para ganar almas y glorificar el nombre del Padre. Ahora entendés por qué Juan era tan violento. Él no estaba solo, como tú y yo no estamos solos. Él era un hombre que delante de Dios era grande. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre que no iba solo caminando, sino que delante de él iba el poder del Padre y el espíritu del profeta para ganar almas para los cielos. Él era un violento que arrebataba las almas que estaban tomadas por el enemigo y el pecado y las llevaba derechito al reino de los cielos. Tú no tienes que tener miedo. El Espíritu está contigo. El Padre está contigo. Hable, no tengas miedo de hablar. Arrebátale al enemigo lo que le pertenece al Padre. Arrebata a tus hijos y llévalos al reino de los cielos. Arrebata tu economía, arrebata tus cosas, arrebata tu vida, tu salud y llévala al reino de los cielos. Pero para eso se necesita violencia. ¿Qué se necesita? Violencia. Mira qué poderoso. Y Juan el Bautista era un hombre de carne y hueso como usted y yo. Y algo lo hacía sobresaltar. Y me encanta la definición del ángel Gabriel hablando y diciendo, mira, Juan va a ser grande delante de Dios. Y va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Usted
¿Usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Ay, se me durmieron. Ustedes saben que el Espíritu Santo lo eligió como casita, como morada, como lugar para vivir. Amén. Entonces, ¿usted qué hace teniendo en pausa al Espíritu Santo? Este año usted le tiene que dar play al Espíritu y dejar que el Espíritu lo gobierne para hablar, para que por medio de tu boca, por medio de tu vida, por medio de tus acciones, fluya su poder y la historia sea cambiada. Y donde tú vayas, se note que tú fuiste un hijo de Dios que estuvo ahí, que pisó ahí, que habló ahí. Ahora, hubo un momento de dificultad en la vida de Juan. Diga chocolate por la noticia. En toda vida se presenta un momento de dificultad. A nadie le gustó que Juan sacara en público, hiciera público la denuncia del pecadito ahí que se estaba haciendo en el área política del gobierno. Entonces lo encarcelaron. Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y ahí vamos a volver a lo que Cristo declaró, a lo que hablamos en Mateo 11. Juan el Bautista estaba encarcelado. Y en la cárcel dice la palabra de que Juan oía, escuchaba lo que Jesús hacía, lo que Jesús estaba haciendo por la tierra donde él pasaba. O sea que Juan escuchaba de que los ciegos veían, de que los sordos comenzaban a oír. Juan en la cárcel, no sé cómo, le llegaba el mensaje de que los cojos saltaban, caminaban, de que los paralíticos eran levantados, los muertos eran resucitados. Y Juan estaba en una situación encarcelada, una situación difícil. Juan mismo fue el que bautizó a Cristo y el que vio algo sobrenatural. Los cielos se abrieron y desciende el Espíritu Santo, y mientras desciende, una voz de los cielos habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan vio a Cristo, Juan bautizó a Cristo, Juan vio lo sobrenatural que pasó. Juan en la cárcel oía lo que Cristo hacía, pero así todo se presentó la duda en la vida de Juan. Va a haber circunstancias en nuestra vida que le van a dar paso a la duda. Le van a abrir la puerta a la duda. Y si Juan el Bautista dudó, siendo un hombre violento, siendo un hombre que no tenía pelos en la lengua para predicar y hablar la verdad divina, ¿cuánto más se va a presentar en nosotros? Probablemente terminaste el año en duda. Probablemente en estos 5 días que llevamos de este año nuevo la duda se haya presentado. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer cuando la duda empieza a golpear nuestra vida? Sea cual sea el motivo por el cual se presentó en nuestra vida, tenemos que ir a quitárnosla a la fuente correcta. Juan estaba en la cárcel. No me dice la palabra que estaba con miedo, pero sí él envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús. En Mateo 11:2 vemos esto. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Usted no me puede decir: no, pero Juan no tuvo duda. Si Juan tuvo duda, sino ¿por qué le va a preguntar a Cristo si él era Cristo? Algo pasó, pero Juan no se quedó con la duda. Juan no dejó que esa incertidumbre lo gobernara. Su mente, su corazón, su espíritu no fue gobernado por la duda. Juan inmediatamente dice: ustedes 2 me van y preguntan esto al que yo, sobre el cual yo tengo duda. Juan no se puso a charlar con el comisario, con el guardacárcel, a decirle: che, ¿será verdad que será Cristo aquel? Juan no se puso a charlar con los otros presos a decir: ay, me parece a mí, no sé, sí, yo lo bauticé, vi que descendió el Espíritu, pero ¿será el que estábamos esperando o tenemos que esperar al otro? Juan no eligió a la de la vuelta y casa en la esquina que siempre está mirando para todos lados para sacarse la duda. Juan fue a la fuente correcta. Juan tuvo dudas de Cristo y fue a Cristo a preguntarle y recibió respuesta de Cristo. Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer este año, es quitarnos la duda delante de Cristo, es ir a la fuente correcta. Si tú tienes duda de tu pastor, preséntate ante tu pastor a quitarte la duda. Si tú tienes duda de tu pastora, de tus líderes, preséntate ante ellos para sacarte la duda. Si tú tienes duda de algún hermano en Cristo, preséntate ante él. No te me vayas a la otra punta a hablar con cualquiera, porque eso no
cambiar tu vida y tú vas a decir, ¿será el lugar correcto que Dios me envió a congregar? ¿Será la persona correcta con la cual tengo que hablar? ¿Será que ellos tienen que guiar mi vida espiritual? Y tú tienes que ir a la fuente correcta. ¿A dónde tienes que ir? A la fuente correcta. Mira al que tienes al lado y decirle, sacate la duda a la fuente correcta. Juan fue un hombre que supo dónde ir y supo qué hacer para resolver la duda que se había presentado. Yo tengo una pregunta para ti en esta noche. Y es, ¿qué duda se te ha presentado que está sirviendo como excusa para no definirte en este tiempo? Porque una de las cosas que hace la duda es traer inseguridad, incertidumbre. Y si alguien está inseguro, no avanza. Si alguien vive inseguro, no sigue en el plan, no sigue en lo que tenía propuesto, no sigue hacia adelante, se queda estancado. Mi pregunta es, ¿con qué duda empezaste este año? Que todavía tú la tienes ahí, gobernándote y no se la has dado a Dios. ¿Con qué duda todavía tú te excusas para no avanzar y no retomar lo que Dios te mandó a hacer? Si tú viviste hoy sin dudas, gloria a Dios, esto te sirve para prevenir. Pero si hoy hay alguna duda que todavía a ti te está estancando en el mismo lugar que estás en este día, es el momento preciso en donde tú le dices, mira Señor, yo tengo esta duda y a ti te la presento y me la quito. Resuélvemela cuando tú quieras, responde cuando tú quieras, pero ya no sigo paradito aquí, yo sigo avanzando y me defino para seguir creciendo. Para seguir haciendo lo que Dios nos envió a hacer. Y obviamente Jesús no lo dejó en pausa, Juan. Jesús responde. Y esto lo dice en el libro de Mateo, versículos adelante, dice que Jesús respondió y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan tenía una duda. Envió a 2 discípulos porque estaba encarcelado, no podía ir cara a cara. Se sacó la duda, Cristo le respondió. Y a Juan eso le bastó para saber que ese era el que estaban esperando. Y estaba haciendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Tus dudas, mis dudas, se resuelven en la fuente correcta, que es Cristo Jesús. Amén. Volviendo a Juan 11:12, donde Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Era necesario que tengamos una idea de cómo era Juan y qué hacía Juan, para entender por qué Jesús lo tomó como ejemplo de firmeza y de esfuerzo. ¿Por qué? El Señor fue muy claro. Y solamente la gente comprometida, la gente definida y responsable es la que arrebata el reino de los cielos. Y Juan era alguien definido. A Juan no le temblaban las rodillas delante de los políticos, ni delante de los fariseos, ni delante de nadie. Cuando tenía que hablar, lo hablaba. Y él tenía el respaldo del Señor. Cuando Dios te envía a hablar, no te envía solo. Cuando Dios te envía a predicar, cuando Dios te envía a mandar un mensaje que vos sabes que va a bendecir y que es necesario que se escuche, Él no te deja solo. Él envía su espíritu contigo. Juan el Bautista no tenía un espíritu de cobardía. Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo dentro de él. Un espíritu que lo respaldaba y que lo llevaba a hablar las verdades del Evangelio de Cristo. Y ahora, para que usted entienda mejor por qué Dios quiere que este año se despierte el violento, que arrebate el reino de los cielos, el cual sufre violencia. La frase sufre violencia en hebreo significa meterse a la fuerza, esforzarse y forzar. Implica fuerza, implica vehemencia y dedicación. Ahora entendemos que no es a las trompadas que uno va a arrebatar el reino de los cielos. Cuando la palabra dice, sufre violencia, lo que el Señor está diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está sufriendo violencia. El reino de los cielos, los violentos lo están arrebatando. El reino de los
cielos está en una situación, está en un punto de vida o en un punto de criterio en donde el que tiene fuerza y el que arremete con fuerza y el que se dedica y se esfuerza, ese lo gana. ¿Se entiende? El que implica fuerza, el que pone fuerza, o sea que quien quiera arrebatar el reino de los cielos y las promesas del reino de los cielos y las promesas de nuestro Padre y todo lo que Dios nos habló en la reunión pasada, tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Esforzarse, definirse, dedicarse, tiene que luchar. ¿Qué tiene que hacer? Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. ¿Qué es lo que Lucas nos quiere decir aquí? Si usted quiere entrar por la puerta angosta, si usted quiere entrar al reino de los cielos, usted y yo queremos, amén, queremos, lo deseamos, amén, lo deseamos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Esforzarnos, no quedarnos quietitos, sino luchar, sino violentarnos para poder entrar, porque muchos están tratando de entrar, pero el libro de Lucas nos dice: no todos van a poder entrar. ¿Por qué no todos? Porque algunos se cansan, porque algunos abandonan, porque algunos, como no ven rápido la respuesta, dicen: más sí, yo sigo como seguía. Pero el que sigue esforzándose, el que sigue luchando, el que sigue implicando fuerza, ese va a entrar por la puerta angosta. La palabra esforzados en griego se traduce como luchar. Y para que usted lo entienda en esta noche, yo invito a mis secretarias, por favor. Y vamos a interpretar, representar, aquí en el medio, lo que significa luchar, lo que significa que sufre violencia. Lo que vamos a interpretar, usted lo va a entender, lo que dice Lucas cuando dice esforzados. Más adelante, más apretaditos, más muchedumbre. Exactamente. El reino de los cielos está atrás de los chicos. Y yo que conocí el Evangelio y Cristo vino a mi vida, yo quiero arrebatar el reino de los cielos. Yo no me quiero quedar en la circunstancia y en el modo de vida en el que estoy en pecado y en tinieblas. Yo quiero ir para allá. Y dice Jesús que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los violentos. El reino de los cielos sufre violencia y solo un violento va a poder arrebatarlo. Lucas me dice que solamente hay que esforzarse para poder entrar por la puerta angosta. Imagínense que aquí hay una puerta angosta y tengo muchos que me están estorbando. ¿Y yo qué voy a hacer? Ay, por favor, se corren, me dejan pasar, Señor, tócalos. No, yo lo que tengo que hacer es que mi espíritu violento se despierte y diga: ven, permiso, déjenme pasar. Yo quiero arrebatar el reino de los cielos. A ver si lo entendemos de nuevo. Se te van a presentar obstáculos, se te van a presentar oposiciones, se te van a presentar cosas, el pecado, la tentación que no te va a dejar pasar. Pero el que lucha, dice la palabra, el que lucha, ese, el que abre camino, ese llega al reino de los cielos y arrebata la promesa, arrebata la bendición, arrebata. Pues solamente cantar yo arrebato es hacer. No solamente decir: Satanás, yo arrebato a mi familia. Es hacer para arrebatar. Tú tienes que luchar para arrebatar. Tú tienes que esforzarte para arrebatar. Eso sufre el reino de los cielos. Y solamente el que se esfuerza, ese arrebata. Toca el que tenés algo de decir: vamos a ser violentos. Alcanzar el reino de los cielos requiere responsabilidad. Por esto, este año, Dios nos está hablando fuertemente. Dios te quiere responsable. Dios te quiere comprometido. Dios te quiere definido. Todo rosa no va a ser este año. Se van a presentar obstáculos. Se van a presentar oposiciones. Pero tú tienes que seguir definido. Se te va a presentar la duda este año.
pero tú tienes que seguir definido. Se van a presentar cosas que te quieran frenar, que te quieran tirar, que te quieran tener bajo un sometimiento de las tinieblas, pero tú tienes que seguir definido. Por más que tú tengas que llegar a arrebatar el reino de los cielos arrastrándote, tú tienes que hacerlo. Tú no tienes que dejar que la duda, la incertidumbre o el mismo infierno te gobierne y te gane. Tú lo que tienes que hacer es decir: a ver, Satanás, que me corre, hoy yo lucho. Así yo no esté ya colmado de fuerza, yo voy a seguir luchando, porque yo quiero arrebatar lo que Dios dijo que a mí me pertenece. Bendito Dios, el desafío de este año para tu vida y la mía es arrebatar el reino de los cielos. Amén. Por eso Dios te quiere firme, decidido, definido. Dios te quiere responsable. La palabra arrebatar en hebreo significa apoderarse y tomar por la fuerza. No tengo ninguna cartera a mano, si no les haría la representación de lo que es arrebatar. ¿Viste cuando... Ven, Sofi. Hace de cuenta que sos rufinense y estás en Rosario, ¿viste? Vas todo re tranquila cuando caminamos acá en Rufina. De allá para acá, vení. De allá para acá. Ella es Sofía. Ella está paseando en Rosario y no sabe que hay alguien que la está acechando. Ojo con esto, soy rosarina, pero no soy chorra. Hay alguien que ella está linda, Dios, qué lindo todo. Y resulta que viene alguien, anda para allá, que viene alguien por detrás y hace esto. ¿Saben qué es eso? Eso es arrebatar. No puedo hacerlo más brusco porque me caigo, pastor. Tengo tajas. Eso es arrebatar. Tomar algo por la fuerza. Muchos de los que viven eso terminan tirados en el piso, heridos, quebrados. Y así tiene que terminar Satanás. Cuando un hijo de Dios violento se despierta a arrebatar lo que Dios le dijo que le pertenece. No es: ay, Señor, tócalo. En el nombre de Jesús te vas. Y todo así, amor y paz. Si el reino de los cielos me está diciendo Cristo mismo que sufre violencia, tú te tienes que despertar en tu oración violenta, en tu espíritu violento, y arrebatar con fuerzas, tomar a la fuerza lo que a ti te pertenece. ¿Y qué me pertenece? La sanidad, la libertad, la restauración, la restitución. A ti te pertenece la verdad, a ti te pertenece lo que Cristo venció en la cruz del Calvario y te lo dio. Eso a ti te pertenece. ¿Y cómo lo vas a tomar? Siendo medio light, siendo ahí medio buenito, diciendo: si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Mentira, el diablo se está metiendo y ya demasiado se ha metido. Y lo que tú tienes que decir este año es: hasta aquí llegaste, querido Satanás, hasta aquí llegaste. Agarrate, Satanás, porque en este año que yo me despierto violentamente, te voy a arrebatar lo que a mí Dios me dijo que es mío y lo voy a tomar por la fuerza. Satanás, prepárate, porque hay una iglesia violenta en el espíritu que se está despertando y te va a dejar tiradito, vencido, como ya estás. Entonces, la frase "el reino sufre violencia", te repito, significa meterse a la fuerza. Me hubiese gustado filmar, pero en el mes de diciembre viajé a la feria a comprar ropa y resulta que fui en una fecha catastrófica, donde media Argentina estaba metida en este lugar, por ejemplo. Media Argentina, literalmente. Y resulta que yo quería ir a 3 puestos delante de donde yo estaba, con mi bolsito, y me pisaron, me empujaron, faltaba que me escupiera. Porque no podía pasar. Lo que yo hice es nada a comparación de lo que yo viví en Buenos Aires en diciembre. ¡Terrible! No se podía respirar. Era que te golpeaban por todos lados para pasar. Y encima no se me dio la mejor idea. Me fui a un cruce, como un cruce de avenidas dentro de la feria. ¿Para qué me metí ahí? Si yo no hacía fuerza para ir al otro lado donde quería, me llevaban para allá y me hacían retroceder. Entonces, ¿qué hacía Andreita? Más fuerza. Y yo quiero pasar. Y yo necesito ir a comprar allá. Hasta que salí.
pero los pies, las piernas las traje moretoneadas a más no poder. Decí que me até el pelo porque hasta venía pelada. Sí, es así. Porque era un mundo de gente. No viajen en esa fecha, por favor. Terrible. Y yo me tuve que meter a la fuerza. Yo tuve que hacer fuerza para pasar. Yo tuve que luchar en un momento. Porque era la vida del otro o era mi vida. Y yo dije, yo tengo que llegar y yo tengo que llegar y llegué. Y así a veces nos va a pasar aunque te rías. O va a ser Satanás o vas a ser vos un hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Tiene que ser el hijo de Dios el que venza. Porque Cristo nos llama más que vencedores. La palabra dice que tú y yo somos más que vencedores. Así que cuando se te venga una multitud en tu contra, tú sigues luchando, tú sigues abriendo camino, tú sigues esforzándote, tú sigues abriéndote paso, meterte por la fuerza. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Mete por la fuerza tu vida, mete por la fuerza tu generación al reino de los cielos. Eso es con violencia espiritual. Tú tienes que arrebatarlo, tienes que apoderarte y tomar por la fuerza lo que Dios dijo que es tuyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer este año? No permitir a las embestidas de la vida, a lo que nos puede llevar por delante en la vida, a que nos roben lo que nos pertenece. No podemos permitirle a las dudas que se presenten en nuestra vida a que nos lleven a retroceder todo lo que has avanzado con esfuerzo y dedicación hasta este día. Los días que vienen son días donde más esfuerzo, donde más definición, donde más lucha se te va a pedir. Pero sabes que no va a ser en vano, porque va a llegar un día de la victoria donde tú pasaste hacia el otro lado y conquistaste, y te vas a dar un paneo, y vas a ver a tus hijos, y vas a ver a tus nietos, y vas a ver a tu vieja, vas a ver a tu viejo, vas a ver a tus abuelos, vas a ver a tu tío, vas a ver a tus amigos, vas a ver a tus amigas, vas a ver a todo aquel que te rodeó un día, llenos de la presencia del Señor. Vas a ver al vecino, aquel que decía que era imposible que llegue, lo vas a ver llegar, mientras tú sigas luchando, mientras tú sigas arrebatando, mientras tú sigas esforzándote. Este año, tu desafío y el mío es no dejar que nos roben el reino de los cielos, no dejar que nos arrebate Satanás lo que tú y yo debemos arrebatar. Me encanta el tema arrebato de Nancy Amancio, me pone loca, pero no es solamente cantarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que decir, yo lo arrebato, y arrebatar demanda una acción. Es un tiempo donde tenemos que accionar. Ya dejemos de clamar, oremos con violencia, accionemos con violencia en el espíritu. Y Satanás, tú ya lo tienes en tus manos a mis hijos, yo te los arrebato en el nombre de Jesús. Este año, Satanás, tú no tienes en tus manos mi salud, yo la arrebato en el nombre de Jesús. Eso es violencia, como cuando mamá se enoja el triple contra Satanás. Hoy cuando mamá se enojaba nos daba acá y quedaba dolor. Bueno, el triple, el cuádruple, 10 veces más contra Satanás. ¿Vieron lo que dijo el profeta el domingo? Las esposas gritan en casa. ¡Oh! Si gritaran así contra el diablo, no queda uno. No queda un demonio en casa. A mí una vez me dieron un sabio consejo. Me dijeron, todo ese carácter podrido que tenés, si lo alinearas contra Satanás, no se te arrima ni un demonio. ¿Y saben qué? Dije, qué importante. Y lo empecé a practicar. Y lo empecé a poner por obra. Empecé a alinearlo, no terminé todavía, obviamente. Empecé a alinearlo, empecé a trabajar un poco. Y cuando Satanás se quiere levantar y me quiere derribar, se encuentra con una mujer que sigue confiando en Dios y que no deja de luchar. A pesar de que llore, a pesar de que solamente esté arrodillada en un sillón orando, ahí Satanás está viendo a una mujer que no se deja engañar por una situación ni gobernar por una mentira. Satanás está viendo a una mujer que sigue orando, que sigue guerreando, que sigue batallando para arrebatar lo que le pertenece. Y eso es lo que tú puedes hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. En este año no te olvides del Señor, no abandones la fe, no niegues a Cristo, no apagues el Espíritu, no les des la